Comenzamos con las marchas en todo el país por el Día Internacional de los Trabajadores. Prometieron salarios más altos si se iban los inmigrantes. Lo que llegó fueron precios más altos. Y un informe publicado hoy lo acaba de confirmar con números encima de la mesa. Casas más caras, menos empleo, no más. El documento no viene de un think tank cualquiera. Cruza datos oficiales de vivienda, de empleo y de cuidado a domicilio en todo el país. Y la conclusión es incómoda para quienes vendieron esta política como alivio económico. Lo que viene ahora es la parte que nadie está explicando bien, quién está pagando de verdad la factura y por qué ni siquiera los ciudadanos están a salvo de ella. La promesa era simple: menos mano de obra inmigrante, decían, iba a dejar más trabajo y mejores sueldos para los trabajadores nacidos en Estados Unidos. Es la lógica de la oferta y la demanda, la que se explica en cualquier clase de economía básica. El problema es que esa lógica se rompe cuando la mano de obra que retiras no es intercambiable, cuando construye casas, cuida ancianos o cosecha alimentos que nadie más quiere cosechar. Y el informe publicado este 5 de agosto por America's Voice sostiene que eso es exactamente lo que está pasando. La maquinaria de deportación no está bajando precios, los está empujando hacia arriba, en sectores donde la gente no puede simplemente dejar de comprar. Si quieres seguir el minuto a minuto de cómo esta política está golpeando la economía de las familias en Estados Unidos, suscríbete al canal. Empecemos por donde más se siente: la vivienda. El informe compara los precios de casas recién construidas entre el primer trimestre de 2025 y el primer trimestre de 2026. Y el mapa que sale no es parejo, y ahí está la primera pista de que no es casualidad. En el noreste del país, la región con más obreros de la construcción nacidos fuera de Estados Unidos, el precio de una vivienda nueva subió 15,4% en solo un año. En el oeste, la subida fue de 8,2%, pero en el sur y en el medio oeste, donde la dependencia de mano de obra inmigrante en la construcción es menor, los precios se quedaron casi planos. Es la misma economía, el mismo país, el mismo periodo de tiempo. Lo único que cambia es cuánta gente faltó en las obras, y cuando falta gente para construir, no hay política de tasas de interés ni subsidio que baje el precio de una casa que nunca se terminó de levantar. Y esa cifra de vivienda no está sola. El mismo informe, apoyado en datos de empleo, encontró que en los 5 estados más dependientes de mano de obra inmigrante en la construcción, el empleo del sector cayó 1,3% desde el inicio de la nueva administración hasta junio. En el resto del país, mientras tanto, el empleo en construcción creció 3,3%. Es la misma industria, el mismo país, la misma ventana de tiempo, y el resultado es opuesto según cuánta mano de obra inmigrante sostenía cada región. Y hay otro número que conecta directamente con esa caída. En el noreste, donde casi 1 de cada 4 obreros de la construcción nació fuera de Estados Unidos, los nuevos permisos para construir viviendas unifamiliares se desplomaron 23,000% entre marzo de 2025 y junio de 2026. Menos permisos significa menos casas en camino. Y menos casas en camino significa que la subida de precios que ya vimos no es un pico pasajero, es una tendencia que apenas empieza. Ahora, la parte que menos se está contando no es solo la vivienda. Es quien cuida a tus padres, a tu abuela, a la persona que ya no puede valerse por sí misma en casa. El informe midió, estado por estado, qué proporción del personal de cuidados domiciliarios está compuesta por inmigrantes, y los números explican por qué ciertos estados están ya en alerta. En Nueva York, el 74% de quienes trabajan cuidando a personas mayores o con discapacidad en sus propias casas son inmigrantes. En Florida, 60%. En Maryland, 55%. En Nueva Jersey, 54%. No hablamos de un sector marginal. Hablamos de la columna vertebral del cuidado a domicilio en 4 de los estados más poblados del país. Y ahí está la pregunta que el informe deja flotando y que ninguna autoridad ha respondido todavía con claridad. Si esa mano de obra sigue reduciéndose, ¿quién va a cuidar a esas familias cuando ya no quede nadie disponible para hacerlo? Y aquí es donde el informe da un giro que muchos no esperaban. Esto no se está quedando entre indocumentados. El endurecimiento migratorio también está golpeando a residentes permanentes legales, a ciudadanos ya naturalizados y a personas con estatus de protección temporal o con DACA, gente con papeles, con autorización de trabajo, con años viviendo dentro del sistema. Cuando el miedo a un control migratorio se instala en un sector completo, el efecto no distingue entre quien tiene estatus legal y quien no. La gente deja de presentarse a trabajar, deja de tomar turnos extra, y en oficios como el cuidado a domicilio, donde ya escaseaban las manos antes de esta ola de deportaciones, cada ausencia se traduce directamente en menos familias atendidas.
Pero el dato que de verdad debería preocupar a cualquiera que todavía crea que esta política solo afecta a los inmigrantes es otro, y viene de un estudio anterior que el propio informe retoma como respaldo. Entre enero y octubre de 2025, investigadores compararon comunidades que vivieron oleadas intensas de deportación con comunidades que no las vivieron. El resultado, el empleo entre hombres inmigrantes en situación irregular cayó 5% en esas zonas, algo esperable. Lo que no era tan esperable es que el empleo entre hombres nacidos en Estados Unidos sin título universitario también cayó 1,3% en esas mismas comunidades. No subió, cayó. La política que se vendió como una manera de proteger el empleo de los trabajadores estadounidenses terminó, según esta evidencia, restándoles trabajo a ellos también. ¿Por qué pasaría algo así? Aquí es donde entra la parte que menos gusta admitir a quienes diseñaron esta estrategia. Una economía local no funciona como piezas sueltas que se pueden quitar una por una sin que el resto se resienta. Cuando desaparece una parte significativa de la mano de obra en construcción, en agricultura, en cuidado a domicilio, se frenan proyectos enteros, se cierran negocios que dependían de esos trabajadores como clientes y como empleados, y ese frenazo golpea también a quienes se quedaron. El obrero estadounidense que trabajaba junto al inmigrante deportado no hereda automáticamente ese puesto. Muchas veces hereda un proyecto cancelado, una obra parada, un negocio que ya no tiene con qué operar. Y todavía hay un ángulo más que el informe pone sobre la mesa, uno que rara vez aparece en la discusión pública. No es solo la vivienda ni el cuidado a domicilio, es la comida que llega a la mesa todos los días. Buena parte de la fuerza laboral que cosecha frutas, verduras y otros alimentos en Estados Unidos también está compuesta, en proporciones muy altas, por trabajadores inmigrantes, muchos de ellos indocumentados. Cuando esa mano de obra se reduce de golpe, la cadena que lleva la comida del campo al supermercado también se resiente, y ese costo, tarde o temprano, termina reflejado en el precio de la despensa. No hace falta ser economista para entender la mecánica. Menos manos trabajando la tierra, menos producto disponible, más presión sobre el precio final. Es la misma historia que ya vimos con la vivienda, repetida en otro sector completamente distinto, y eso es lo que convierte este informe en algo más que una queja política. Es un patrón que se repite una y otra vez, sector tras sector, en cualquier industria donde el trabajo inmigrante sostenía buena parte de la operación. Gracias por seguir con nosotros, porque lo que viene ahora es el otro lado de esta historia, la versión que la Casa Blanca sostiene que es completamente distinta, porque no todos están de acuerdo con esta lectura, y hay que decirlo con honestidad. La administración ha defendido públicamente que la política de deportaciones masivas está, en sus propias palabras, mejorando la calidad de vida de los estadounidenses. Ha citado caídas de precios de vivienda en algunas de las zonas metropolitanas con mayor población inmigrante y ha hablado de un aumento en los salarios reales durante el último año. Es la otra cara de la moneda, la que se necesita para entender por qué este debate se ha vuelto tan enconado a pocos meses de una elección legislativa donde el costo de vida es, junto con la migración, uno de los dos temas que más pesan en las encuestas. Y aquí está el problema con esa versión. El propio informe de America's Voice y también estudios independientes anteriores apuntan en la dirección contraria en el sector más sensible para cualquier familia, que es la vivienda nueva. No se trata de vivienda usada, donde otros factores como tasas de interés pueden mover el precio en cualquier dirección. Se trata específicamente de casas recién construidas, donde la mano de obra disponible para levantarlas es la variable que más pesa. Y ahí, en el noreste, la subida de 15,4% no es una opinión ni una interpretación política. Es lo que costó, en la práctica, comprar una casa nueva un año después de que la ofensiva migratoria se intensificara. Vale la pena detenerse en cómo se construyó este informe, porque ahí está buena parte de su fuerza. America's Voice es una organización que defiende abiertamente una reforma migratoria más amplia, y eso hay que decirlo con claridad. No es una fuente neutral, tiene una posición tomada en este debate. Pero los datos que usa para sostener su argumento, precios de vivienda, permisos de construcción, empleo por sector, no los inventó la organización. Los tomó de estadísticas oficiales de vivienda y de empleo, y de estudios previos elaborados por economistas fuera de cualquier campaña política, incluido el trabajo que comparó comunidades con y sin oleadas de deportación entre enero y octubre de 2025. Eso no vuelve al informe automáticamente cierto en cada detalle, y conviene decirlo también. Existen otras lecturas de los mismos meses, con otras metodologías, que llegan a conclusiones distintas sobre el peso real que tiene la migración en el precio de la vivienda.
Lo que sí vuelve a este informe difícil de descartar de un plumazo es que la tendencia que describe, precios subiendo justo donde más dependía la construcción de mano de obra inmigrante, aparece también, de forma independiente, en datos de permisos y de empleo que no salieron de esa misma organización. Es la contradicción central de todo este informe. Dos versiones oficiales del mismo país, mirando los mismos meses y llegando a conclusiones opuestas. Y quien paga esa discusión no es ningún funcionario, no es ningún analista de escritorio. Es la familia que quiere comprar una primera casa y descubre que subió un 15% en un año. Es la hija que busca a quien cuide a su padre en Nueva York y se encuentra con menos opciones y listas de espera más largas. Es el obrero de la construcción, nacido en Texas o en Ohio, que ve cómo su proyecto se detiene, no porque le hayan dado su trabajo a otro, sino porque el sitio entero se quedó sin gente para terminarlo. Y si repasas la cronología completa, el patrón se vuelve todavía más difícil de ignorar. Primero llegó la promesa de campaña: menos inmigración, más oportunidades para los trabajadores nativos. Después llegó la ejecución, con cifras de deportación que la propia Casa Blanca presume como récord. Y ahora, más de un año después, llega la factura, medida en datos de empleo y de vivienda que apuntan en dirección contraria a lo prometido. No es una teoría. Es una secuencia de hechos documentados, con fecha, con cifra y con fuente. Y ese es precisamente el motivo por el que America's Voice bautizó esta campaña con un nombre que ya empieza a repetirse en el debate político: el impuesto invisible que nadie votó, pero que todos están pagando en cada recibo, en cada renta, en cada intento de encontrar quien cuide a un familiar mayor. Ese es, al final, el punto que este informe deja más claro que ningún otro. La deportación masiva no fue diseñada como una política económica, fue diseñada como una política de control migratorio, y sus efectos económicos llegaron como consecuencia, no como objetivo. Nadie calculó, o al menos nadie lo dijo en voz alta, cuánto costaría en dólares reales sacar de golpe a millones de trabajadores de sectores que dependen de ellos casi por completo. Y esa factura, la que nadie anunció en campaña, es la que ahora empieza a aparecer en los contratos de construcción, en las facturas de cuidado a domicilio y en las nóminas de comunidades enteras, tanto de inmigrantes como de ciudadanos nacidos en este país. La pregunta que deja abierta este informe no es si la política sigue adelante. Eso ya está decidido y avanza cada semana. La pregunta es si los votantes, cuando lleguen a las urnas dentro de pocos meses, van a seguir viendo esto como un tema de seguridad fronteriza o si van a empezar a verlo como lo que los números están mostrando, una decisión que les está costando dinero a ellos mismos, tengan o no algo que ver con la migración. Porque esa es, al final, la trampa de esta historia. Se vendió como una política contra otros y terminó convertida en una política que también le cobra la cuenta a quien la votó.